Hola, soy David Alcolea y vamos a continuar en este cuarto vídeo nuestro proyecto de creación de una aplicación de consulta de juegos de Spectrum a partir de lo que ya tenemos desarrollado en los vídeos anteriores. En este cuarto vídeo lo que vamos a hacer es añadir unos cuantos datos más en la tabla de juegos y vamos a habilitar las consultas, de forma que cuando el usuario acceda a la vista de consulta de juegos nos aparezcan todos los juegos que tenemos en la base de datos. Recordad que ahora mismo solo tenemos uno que hemos añadido con los seeders. Vamos a añadir unos cuantos más. Vamos a hacer que esta combo, para poder seleccionar el tipo de juego que queremos mostrar, se construya, se confecciona de forma dinámica, porque ahora mismo es una etiqueta select con 4 etiquetas option estáticas, pero vamos a hacer que estas etiquetas option se construyan de forma dinámica a partir de la información que tenemos en la base de datos. Recordad que en la base de datos tenemos la tabla tipos, que hemos añadido cuatro tipos de juego, y tenemos la tabla juegos, que hemos añadido un juego, de momento, para ver cómo funcionaban las migraciones y los seeders, y añadiremos unos cuantos más. Y añadiremos unos cuantos más de momento, como todavía no tenemos el formulario de alta y tampoco vamos a utilizar el formulario que nos proporciona PHP para poder añadir datos en esta opción insertar, que es muy cómodo, la verdad, este formulario, pero es muy tedioso, porque si queremos probar, por ejemplo, un acceso a nuestra base de datos con muchas filas, pues tenemos que estar dando de alta, introduciendo estas filas una a una. Vamos a aprovechar que vamos a necesitar datos para poder probar bien esta consulta y vamos a utilizar lo que se denominan las factories, otra de las magníficas librerías que trae Laravel. Laravel desde hace ya muchas versiones, no es una novedad de Laravel 11, que es utilizar las factories para crear datos de prueba. Y veréis lo potentes que son y lo útiles que son para crearnos con una simple línea de código o con una simple instrucción en la línea de comandos muchos datos de prueba. Vale, pues lo primero que vamos a hacer es crearnos los modelos, porque ahora sí que vamos a necesitar acceder a la base de datos, de momento solo en consulta, y vamos a acceder con un modelo. Recordad que vimos en un vídeo en el vídeo anterior, cuando utilizamos las migraciones, que Laravel ya nos proporciona un modelo genérico. Si abrimos el fichero de migraciones, vimos que el fichero de los seeders, perdón, que es el que donde utilizamos el ZX Spectrum Seeder, vimos que para poder realizar el insert en nuestra tabla de tipos y en nuestra tabla de juegos, estábamos utilizando un modelo genérico que ya nos proporciona Laravel, que es el modelo DB, que podemos vivir perfectamente utilizando siempre el modelo DB, no hay problemas. Este es el modelo DB utilizando lo que se llama el constructor de consultas. Fijaos que aquí lo que estábamos realizando en el Seeder, nosotros no directamente, pero al fin y al cabo lo que hace Laravel cuando utilizamos el modelo DB y utilizamos este método estático, estos métodos, table insert, lo que hace Laravel es construir la sentencia SQL, la sentencia insert, into, juegos, values, la instrucción SQL, que es la única instrucción que entiende el sistema gestor. Al sistema gestor no le vengamos con modelos genéricos y con métodos estáticos, porque esto no lo entiende. El sistema gestor entiende el lenguaje SQL. Por tanto, esto acaba transformándose en una sentencia SQL. A veces, y esto pues también depende de cada uno, si somos expertos en SQL o estamos acostumbrados a trabajar nosotros mismos construyendo las sentencias SQL, podemos utilizar el, el modelo DB y nosotros construir la sentencia SQL tal como la conocemos, que sería db, insert y entre paréntesis construimos la sentencia SQL, insert into juegos, pero no estamos aprovechando entonces realmente todo el potencial del Laravel. Recordad que el Laravel utilizando los modelos, el modelo estándar, el modelo DB o los modelos que vamos a crear ahora, pues nos crea estamos utilizando esa capa de abstracción para evitar tener que teclear, tener que confeccionar las sentencias SQL. O sea que podríamos acceder a una base de datos sin tener ni idea de SQL. Si sabemos SQL, pues mejor que mejor. Vale, pues para lo que vamos a hacer ahora, que es la consulta a nuestra tabla tipos y nuestra tabla juegos, no vamos a utilizar el modelo DB, sino que nos vamos a crear un modelo específico. Y para eso, como no, pues necesitamos nuestra querida consola o terminal o línea de comandos y nuestra instrucción PHP Artisan
make model y vamos a crear primero el modelo tipo para la tabla de tipos. Y aquí pues os doy una recomendación importante. Laravel utiliza unas convenciones que en la medida de lo posible deberíamos seguir. Recordad que cuando hemos creado las tablas con las migraciones, una de las convenciones que tiene Laravel es que las claves primarias se llamen ID, que las tablas tengan dos timestamp, create add y update add, y nos hemos saltado esas convenciones, pero lo hemos hecho a propósito. A propósito para ver qué pasa si no seguimos las convenciones. Bueno, lo que sí que vamos a seguir, en donde sí vamos a seguir la convención, porque no nos cuesta nada, es gratis y no hace daño a nadie, es en crear los modelos. Fijaos que tenemos dos tablas, una tabla que se llama tipos y una tabla que se llama juegos. Pues si las tablas se llaman tipos y juegos, el modelo se llama tipo en singular y juego en singular. De momento vamos a crear el modelo para la tabla tipo, es decir, es un ficherito que se va a crear en la carpeta models que se llama tipo.php y este fichero es el que vamos a utilizar para acceder a la tabla tipo. Acceder ya sea en consulta, para dar de alta nuevos tipos, modificar, borrar, en este caso solo va a ser en consulta, y vamos a crearnos otro modelo para la tabla juegos. Por lo tanto, el modelo se va a llamar juego. Y ya tenemos los dos ficheritos creados. Podemos verlos y vamos a ver qué aspecto tienen. Los ficheritos estarán en app, models, veremos recordad que os comenté que Laravel ya nos viene con un modelo por defecto, que es el modelo user. Vamos a abrir el modelo tipo, bien sencillito, básicamente es una clase de momento vacía, una clase que extiende de una clase genérica que se llama model, y el modelo juego, pues, como veis, es exactamente lo mismo, una clase que extiende de model, y aquí pues tenemos que incorporar cosas, más cosas, alguna cosilla adicional. Iremos incorporándolas, tenemos que incorporar algunos atributos, algunos métodos, pero según los vayamos necesitando, los iremos confeccionando. Vale, pues una vez que tenemos estos dos modelos creados, ya podemos utilizarlos, sin poner absolutamente nada más. Una vez que está el modelo creado, podemos utilizarlos. ¿Y cómo los vamos a utilizar? Pues vamos a utilizarlos, sobre todo el modelo juego, para añadir más filas a nuestra tabla juegos. La tabla juegos, recordad que solo tiene una fila. Si lo primero que vamos a hacer en este cuarto vídeo es dotar a esta tabla de varias filas para poder confeccionar la consulta, que no solo nos aparezca una ficha, sino que nos aparezcan una ficha diferente para cada fila de la tabla, pues vamos a hacer que esta tabla pues que tenga unas cuantas filas adicionales. Y como no tenemos ganas de introducir los datos uno a uno, utilizando el formulario de PHP o bien editando la tabla o bien confeccionando un insert para cada una de las filas, es decir, si fijaos que si vemos los seeders, si de nuevo abrimos el seeder, fijaos que hemos confeccionado un modelo, estamos utilizando el modelo genérico DB con su método estático table para insertar una fila. Pues bueno, podríamos repetir esto 10 veces, 20 veces, sin problema, cambiando los datos para que tengamos diferentes juegos con diferentes datos, pero como no tenemos ganas de hacerlo, porque es muy tedioso, vamos a utilizar lo que se llaman las factories. Y veréis lo fácil que es utilizar las factories y lo fácil que es crear datos de prueba. Para crear una factory, que es esta carpetita que veis dentro de database, fijaos que por defecto Laravel nos proporciona una factory que se llama user factory para la tabla de usuarios. Como no tenemos la tabla de usuarios, pues lo que vamos a hacer es crearnos una para la tabla de juegos. La de tipos no hace falta porque con los 4 tipos que dimos de alta con los seeders los podemos conservar, no vamos a añadir más. Si necesitamos más, pues ya los añadimos de forma manual, pero vamos a crearnos una factory para la tabla de juegos. Y para esto lo que vamos a hacer es, de nuevo en la línea de comandos, vamos a utilizar php artisan make factory, y puesto que lo que queremos hacer es crear un procedimiento para añadir datos a la tabla de juegos y queremos utilizar el modelo juego, le vamos a llamar juego factory. Esto también es súper rápido porque lo que hace es crearnos
un ficherito dentro de la carpeta Factories que se llama Juego Factory. Lo vamos a abrir. Vamos a abrir Juego Factory y ya voy a dejar abierto ZX Spectrum Ciber, porque lo vamos a necesitar más adelante. Y aquí tenemos pues una clase que extiende también de una clase del Laravel, una clase genérica Factory. Tenemos un método definition que nos va a retornar un array. Veis aquí el return de un array, que este array pues de momento está vacío. Y aquí lo que tenemos que indicar son los datos que queremos, el tipo de dato que queremos para cada fila de la tabla. Es decir, lo que hace este método es añadir, no añadir, es definir un procedimiento, nos va a retornar una serie de datos. Si este método de definition se ejecuta una vez, nos va a añadir una fila en la tabla. Si se ejecuta 100 veces, nos va a añadir 100 filas en la tabla. Pero 100 filas con datos diferentes en cada fila. Datos fake, datos, digamos, que Laravel tiene en uno de sus ficheros de base de datos para poder añadir este tipo de datos y nos va a crear datos distintos en cada fila, así un poco aleatorios. ¿Qué tenemos que poner en este return? Pues bueno, los datos que queremos para cada columna de la tabla. Las columnas de la tabla que necesitamos, pues son las que tenemos en la tabla juegos. Vamos a ver la estructura. El ID del juego no hace falta informarlo porque ya sabéis que es una clave primaria que se autoincrementa. El nombre, el año, compañía, portada y sinopsis, sí. El fecha alta no hace falta porque tiene un valor predeterminado que es current timestamp, lo va a informar el sistema gestor. Y el ID del tipo, el tipo de juego, sí que lo tenemos que informar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es informar no el dato, sino el tipo de dato que queremos en cada columna. Voy a dejar esto abierto por si acaso. Vale, pues vamos a empezar con el nombre. Vamos a quitar este comentario. Vamos a informar la columna nombre y en vez de decirle qué nombre queremos añadirle, vamos a decirle que esta columna nombre, esto es un array asociativo, la informe utilizando un método de las factories que se llama fake. Hemos dicho que tiene que ser, el nombre tiene que ser único. Pues aquí le ponemos unique, de forma que si tenemos que insertar 100 filas, ya se encargará Laravel de darle nombres aleatorios a esta columna, pero que ninguno se repita. Y el tipo y la longitud que queremos para el nombre. Bueno, pues queremos que sea un nombre con una longitud de máxima, un text, aquí no importa mucho, vamos a ponerle de 30 o de 20 o de 10 o de lo que queráis, no es. Vale, pues con esto tenemos el nombre. El, el siguiente dato, año, compañía, portada. Vamos a poner aquí año. Voy a poner todos los atributos de la tabla, compañía, y así no tengo que estar cambiando portada, sinopsis, año, compañía, portada, sinopsis y de tipo. Sinopsis. Vale, pues para el año. Pues el año que queremos que sea también la función fake y vamos a ejecutar el método year, que nos va a crear un año de forma automática aleatoria. No importa qué año sea, son datos de prueba, da lo mismo. La compañía, pues lo mismo. Compañía va a ser fake, un texto, pues de 10. Ten en cuenta que son datos de prueba, da igual la longitud. La portada, pues la portada aquí no me interesa que sea un nombre aleatorio, porque la portada es una imagen que tiene que existir en nuestra carpeta de imágenes. Pues de momento lo que voy a hacer, en vez de crear aquí un dato aleatorio, le voy a asignar un valor fijo, sin portada.jpg o cualquier otra foto que tengáis, da lo mismo. Claro, todos los datos de prueba que generemos tendrán la misma imagen, pero no importa, son datos de prueba. Sinopsis. Pues sinopsis vamos a utilizar también la función fake.
un text y aquí vamos a ponerle un text de 300, que sea más o menos largo. Y el id de tipo, pues de momento, como estas son datos de prueba, que todos pertenezcan al tipo 1, sin determinar. Vale, antes de seguir, estoy viendo que vamos a hacer una mejora adicional a la hora de añadir a la hora de definir estos datos que tenemos aquí. Fijaos que de momento este return que tenemos es un return de un array asociativo en el cual estamos indicando el tipo de dato que queremos que se informe para cada columna. Esto ya lo he explicado antes. No estamos todavía realizando, cuando lo ejecutemos, la factory, no estamos realizando el insert en la tabla. Estamos indicando qué tipo de datos queremos para cada columna. Estoy de acuerdo que el atributo portada, pues asignemos a todas las filas el sin portada JPG, ningún problema, pero luego cuando avancemos en la consulta de los juegos en la aplicación, pues no nos iría bastante bien que tengamos juegos que pertenezcan a un tipo determinado, otros juegos que pertenezcan a otro tipo determinado, y tal como estamos definiendo ahora la factory, todos los juegos serán del tipo 1, que recordad que es sin categoría. Y luego, pues bueno, si queremos activar este filtro, este filtro de aquí, pues bueno, todos estarían en la opción sin categoría y yo quisiéramos probar que efectivamente cuando activemos el filtro podamos consultar juegos de diferente tipo. Bueno, pues lo que vamos a hacer es añadir una mejora en esta factory. Vamos a hacer que el tipo, en vez de asignarle 1, que le asigne un valor aleatorio entre los tipos que ya tenemos en la base de datos. En la base de datos ahora mismo, en la tabla tipos, tenemos 4 tipos distintos con clave primaria del 1 al 4, 1, 2, 3, 4, pues que asigne un valor aleatorio del 1 al 4. No del 1 al 4 realmente, porque si no sería muy fácil, tened en cuenta que aquí como no hemos creado la tabla, hemos añadido los datos y no hemos borrado ninguna fila, pues las claves primarias son ascendentes consecutivas y no tenemos saltos. Pero es posible que si la tabla ya tenga muchos datos, hayamos realizado operativas de baja de tipos, tipos que hemos intentado dar de alta y no se han podido dar de alta porque resulta que el tipo estaba duplicado, pues tendríamos saltos en la clave primaria. Igual tenemos el 1, el 2, el 5, el 8 y esos tipos, esas claves primarias faltantes son igual datos que se han dado de baja o no se han podido dar de alta. Por lo tanto, no podemos generar un número aleatorio del 1 al 4 porque si tenemos algún número faltante como clave primaria, no funcionará. Entonces lo que vamos a hacer es una consulta previa en la tabla de tipos para obtener todos los IDs, todas las claves primarias. Esas claves primarias las vamos a dejar en un array y luego utilizando otro método, el método fake, pero con otra sintaxis, vamos a hacer que sea Laravel quien escoja una clave primaria de la tabla tipos aleatoria. Es decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro del método definition vamos a crearnos una función que le voy a llamar, una variable, perdón, que le voy a llamar tipos. Vamos a consultar del modelo tipo, que ya lo tenemos. Hay que incorporarlo, porque recordad que está en una carpeta distinta. Tenemos que incorporar el modelo. Vamos a utilizar un método estático de este modelo que se llama plug. El método plug lo que hace es seleccionar una única columna. Nos interesa seleccionar la columna y de tipo. No nos interesa la descripción del tipo. Nos interesa seleccionar la columna y de tipo, que son las claves primarias. Y además, estas consultas no nos entregan un array, nos entregan un array de objetos de tipo especial que se llama colección, pero a nosotros no nos interesa un array de objetos, nos interesa un array escalar con las 4 claves primarias que tenemos en la tabla tipo. Por lo tanto, después de ejecutar este método plug, vamos a ejecutar otro método que se llama toArray, para que nos transforme este array de objetos de colección, esta colección de objetos, en un array escalar normal y corriente. Vale.
Una vez que se ejecute esta línea de código, aquí tendremos una variable que será un array que contendrá los valores 1, 2, 3, 4 o las claves primarias que tengamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en vez de asignar aquí directamente el tipo 1, lo que vamos a hacer es, utilizando como siempre nuestro método fake, vamos a poner random element, fijaos que lo tenemos aquí, y aquí tenemos que indicar el array que queremos utilizar para que seleccione un valor, que es el array tipos. De forma que lo que va a hacer esta instrucción es acceder a este array. De este array, el método randomElement va a seleccionar un valor determinado, en concreto, el que sea, y ese valor lo va a asignar ahí de tipo. Y así ya tenemos que todas las filas que crearemos utilizando la factory tendrán un tipo distinto. Vale, pues para probarlo, para probar la factory. Pues para probar la factory tendremos que irnos a nuestro fichero ZX Spectrum Seeder y aquí añadir, para empezar vamos a hacer dos cosas. Cuando ejecutemos de nuevo el seeder, tened en cuenta que esto no necesitamos ejecutarlo, porque ya tenemos un tipo sin determinar, un tipo arcade, y si lo intentamos ejecutar, recordad que en la tabla tipos, la columna tipo la hemos definido como una clave única. Si volvemos a agitar el seeder, vamos a intentar añadir dos veces un tipo sin determinar, un tipo arcade, un tipo aventura, un tipo didáctico que ya existen. Por lo tanto, no queremos volver a ejecutar estos insert porque nos van a dar error. Lo que vamos a hacer es comentarlos. Vamos a poner aquí estos insert, vamos a crear un comentario, vamos a comentarlos todos. Si estáis utilizando Visual Studio Code, creo que es Control KC y se añade el comentario a todas las filas. Y aquí a continuación vamos a crear el nuevo seeder, pero solo de la tabla juegos. Utilizando, esta vez vamos a utilizar, en vez de utilizar el modelo genérico DB, que lo podemos utilizar sin problema, vamos a utilizar la factory. Y la factory, vamos a utilizar la factory con el modelo de la tabla juego. Bueno, pues primero tenemos que incorporarlo. Tenemos que incorporarlo aquí arriba. Recordad que si lo seleccionáis directamente de las sugerencias de Visual se incorpora automáticamente. Vamos a utilizar el modelo que hemos creado, el modelo juego. Vamos a utilizarlo y de este modelo vamos a ejecutar un método que se llama factory. De este método factory, ¿cuántas filas queremos añadir en la tabla de juegos? 10, 20, 30. Vamos a poner 30 filas. Y luego ejecutamos el método create. Y lo que va a pasar aquí cuando ejecutemos el seeder es que utilizando este modelo, vamos automáticamente el Laravel lo que va a hacer es buscar un fichero que se llame juego factory.php, que ya saben en qué carpeta está, va a leer las especificaciones que hemos puesto aquí respecto al tipo de dato que queremos informar en cada columna y este proceso lo va a repetir 30 veces y en cada fila nos va a crear datos diferentes y vamos a ejecutarlo. PHP artisan db sit db. Algo ha fallado. Interesante. Magnífico fallo. Pensaba que saldría más tarde, pero ha aparecido ahora. Fijaos que en cuanto utilizamos un modelo, esto es súper importante porque da muchos quebraderos de cabeza. Fijaos que si utilizamos el modelo genérico de B, no ha habido ningún problema. Hemos añadido el nombre, el año, la compañía, la portada, sinopsis y de tipo, y los timestamps, pues los timestamps no los hemos añadido. Tenemos un timestamp que es el fecha alta, pero como tiene un valor por defecto current timestamp, pues no ha pasado absolutamente nada. Ha funcionado perfectamente. Pero ojo, porque cuando ya estamos utilizando el modelo, un modelo específico para la tabla juegos, que es el modelo juego, Laravel espera encontrar, fijaos el insert que ha construido Laravel. Este es el insert que ha construido Laravel.
e insert into juegos, nombre, bien, año, correcto, compañía, portada, sinopsis y de tipo update add, create add. Ha intentado realizar un insert en estas columnas que son correctas, son las que tenemos en la tabla, son las que hemos especificado en la factory, nombre, año, compañía, portada, sinopsis y de tipo, pero además, por cuenta propia, ha intentado añadir un timestamp en estas dos columnas que no existen. No existen porque cuando creamos la tabla no seguimos a propósito las convenciones del Laravel. Y dijimos, no quiero columnas update add y create add. Pero esto no lo sabe Laravel. Laravel no sabe que nosotros hemos decidido que estas dos columnas no van a estar en la tabla. Y por defecto Laravel intenta buscarlas para poder insertar los timestamps. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos dos opciones, o crear las columnas, ¿vale? Si no podemos crear las columnas porque la tabla y la base de datos ya estaban construidas de antes y no podemos modificarlas. No tenemos autoridad para modificar la base de datos. No problema. Vamos a editar el modelo juego, el modelo, no la factory, model juego.php, la carpeta app models, y vamos a decirle a Laravel, dentro de la clase, vamos a indicar a Laravel que no actualizar las columnas de timestamp. Vamos, desactivar esta actualización de timestamp. Y esto se hace añadiendo un atributo que tiene que ser protegido y que se llama timestamps y le ponemos false. Se tiene que llamar timestamps. Por defecto no está el atributo, porque por defecto Laravel intenta buscar estas columnas, pero como no las tenemos, podemos decirle a Laravel que no intente actualizarlas, en este caso porque no están. Vale, pues vamos a probar de nuevo el seeder, añadiendo, vamos a eliminar esto, limpiar un poco, vamos a recuperar el comando, vamos a actualizarlo, tenemos otro error, vale, perfecto, no me acordaba. Fijaos que aquí sí que el Laravel nos ayuda mucho. Nos dice un fatal error, nos dice que el tipo de acceso para el atributo timestamp tiene que ser público. Yo lo he puesto como protegido, por lo tanto, no hay problema. Vamos a cambiarlo a public. Laravel es muy delicado, ¿eh? Es un framework que vamos a ver ahora si a la tercera parece que ahora sí. Fijaos que dice que se ha alimentado la base de datos, parece que todo ha funcionado bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si en nuestra tabla juegos tenemos 31 juegos. 31, ¿por qué 31? Porque el primero lo habíamos añadido ya en un vídeo anterior y fijaos que nos ha añadido 30 juegos más, 30 filas más con valores aleatorios. El nombre del juego no nos interesa, son valores fake, el año pues el que sea, da igual, la compañía la que sea, la portada sí que era fija, sin portada.jpg, la sinopsis pues textos de estos fake, la fecha de alta, el current timestamp y fijaos que el ID tipo entre los 4 valores posibles que tenemos en la tabla de tipos del 1 al 4 nos ha asignado aleatoriamente una clave foránea, pero una clave foránea que exista como clave primaria en la tabla de tipos. Y esto para probar es una maravilla, porque nos ahorra introducir muchísimos datos manualmente. Inconveniente, pues bueno, que todas las portadas tienen la misma portada, todos los juegos, pero no es ningún problema de momento. Vale, pues ya tenemos nuestros datos de prueba. Vamos a cerrar la factory, los seeders. Voy a dejar abierto el modelo porque lo vamos a necesitar. Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que ya tenemos los datos de prueba, es añadir la funcionalidad para la vista de consulta de juegos. Cuando el usuario entre en la vista, nos tienen que aparecer 31 fichas, que son las 31 filas que tenemos ahora en la tabla de juegos. Pues vamos a ello. Vale. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir lo que vamos a necesitar modificar tarde o temprano.
las vistas, vamos a abrir la vista juegos.blade y vamos a abrir nuestro controlador vistas controller. Vale, fijaos que en la vista, la que tenemos ahora, lo hemos comentado antes, aparecen 8 fichas o 8 fichas porque tenemos aquí un bucle for que nos repite esta cajita. Esta cajita nos la repite 8 veces, pero no es lo que queremos. Queremos que ahora aparezca una caja por cada fila de la base de datos. Por lo tanto, este bucle for lo vamos a cambiar y ya utilizaremos pues, una directiva Laravel diferente. Vamos a ver el controlador. Cuando entramos a la vista de consulta de juegos, recordad que está asociada a la ruta juegos y esa ruta juegos, recordad que carga, que ejecuta, mejor dicho, este método del controlador, consulta juegos. Este método del controlador ahora mismo lo único que hace es retornar la vista y ya está. Pero ahora queremos que haga algo más. No solo que retorne la vista, sino que retorne la vista con un array con todos los juegos que tenemos en la base de datos. Por lo tanto, hay que hacer una consulta en la base de datos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a hacer una consulta en la base de datos utilizando el modelo, que para eso lo hemos creado. Y por eso estamos trabajando con modelo vista controlador. Vale, vamos a crearnos aquí una variable que le vamos a llamar juegos. Y vamos a utilizar el modelo juego, que lo tendremos que importar. Lo seleccionamos de aquí para poderlo importar porque está en una carpeta distinta de donde está el controlador. Y aquí vamos a ejecutar un método que se llama all. Y esto es un método Eloquent. O sea, estamos utilizando la librería Eloquent de Laravel. La librería Eloquent, es lo que os he comentado antes, es una capa de abstracción que nos permite acceder a tablas de base de datos como si fueran objetos. De hecho, la librería, el nombre del completo de la librería es Eloquent ORM, Object Relation Mapping. Estamos utilizando una tabla como si fuera un objeto y ejecutando métodos sobre ese objeto. Bueno, pues el método all son métodos estáticos. El método all lo que hace es recuperarnos todas las filas de la tabla. Es decir, esto que hemos puesto aquí sería el equivalente a la instrucción select from juegos. Ya se encarga Laravel de construir esta instrucción, porque obviamente el sistema gestor no entiende de estos métodos. Al sistema gestor le tiene que llegar la instrucción SQL, pues ya se encarga Laravel de construirla. Nosotros no tenemos que estar pensando cómo funcionan las instrucciones SQL y pues bueno, eso es una ventaja o no, porque hay gente muy purista que ha trabajado toda su vida con SQL y prefiere construir la instrucción SQL. Pero bueno, esto ya también va un poco a gustos. Lo lógico es utilizar Eloquent, pero vamos a utilizar Eloquent para recuperar todos los juegos. Vale, pues se supone que aquí tendremos todos los juegos. Y si no nos lo creemos, vamos a hacer una cosa. Vamos a utilizar esta función de Laravel que se llama dd. Sería el equivalente al printr o al var_doom de PHP. Y vamos a decirle que nos muestre el contenido de esta variable, pero transformado a array para que sea más fácil de ver. Esta variable es una colección de objetos que es muy difícil de ver, pero si la transformamos a array podemos ver que efectivamente hemos hecho la consulta. Se ha hecho la consulta a la base de datos y nos entrega todas las filas de la tabla. Vale, pues cuando ahora ejecutemos en el navegador, refresquemos la pantalla, veremos, esta es la instrucción dd, nos aparece la consulta que hemos hecho en el modelo y vemos que es un array de 31 elementos y cada elemento, fijaos que esto nos tiene que resultar familiar, cada elemento del array a su vez es otro array asociativo en este caso con todas las columnas de la tabla juegos y de juego, nombre, año, compañía, portada, sinopsis, fecha alta y de tipo. O sea que la consulta ha ido perfectamente. No nos aparece la vista, no vemos la vista porque la instrucción dd, esta función, en cuanto se ejecuta, se detiene la ejecución
del programa. O sea, no se llega a retornar la vista, pero para ir probando que las consultas funcionan bien, antes de enviarlas a la vista, pues nos va muy bien. Bueno, pues si vemos que efectivamente funciona, la podemos dejar comentada de recuerdo o eliminarla. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es enviar este array, esta colección, este array con todas las filas de la tabla, enviarlas a la vista. Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. En vez de a esta variable llamarle juegos, vamos a llamarle, por ejemplo, datos juegos. O sea, vamos a asignar la consulta de la tabla, en vez de a una variable, vamos a asignarla a un array asociativo. El array le he llamado datos, como le podéis llamar como sea. Y la clave asociativa le he llamado juegos, porque va a ser un array donde vamos a consultar, donde van a estar todos los juegos de la tabla. Por si acaso en algún momento tenemos que volver a activar este DD, pues vamos a poner aquí también datos juegos para que todo esté ligado. ¿Y por qué por qué utilizamos este array? Porque la forma de enviar datos a una vista tiene que ser en formato array. Yo aquí no puedo enviar directamente la variable juegos como la tenía antes, sino que tengo que enviar un array asociativo con claves asociativas. Enviamos un array que se llama datos, que solo tiene una clave asociativa, que se llama juegos, pero si tuviéramos que enviar más datos, aparte de este array, pues queríamos una segunda clave, que sea, por ejemplo, datos, título, datos, lo que sea. ¿Y cómo enviamos este array a la vista? Pues lo enviamos de esta forma. Cuando hacemos el return view, ponemos aquí with. Hay varias formas, pero esta es la que más me gusta. With datos. Y estamos enviando todo el array. ¿Qué es lo que va a hacer Laravel? Pues Laravel va a coger este array y antes de renderizar la vista, antes de confeccionar la vista se renderiza en el navegador, no la renderiza Laravel, pero sí que la confecciona Laravel antes de enviarla al navegador. O sea, antes de confeccionar la vista, lo que va a hacer es extraer todas las claves asociativas del array para convertirlas en variables, de forma que en la vista podamos trabajar con variables en vez de con arrays. En PHP existe una instrucción, que es la que está utilizando Laravel internamente, que se llama extract. No sé si la conocéis, pero bueno, extract es una instrucción PHP que aquí informamos un array y esta instrucción lo que hace es inspeccionar este array, que tiene que ser un array asociativo, es importante, y lo que hace la función extract, que es de PHP nativo, no es Laravel, es inspeccionar este array asociativo y para cada clave asociativa la convierte en una variable. O sea que después de ejecutar esta función obtendríamos una variable que se llamaría juegos, que corresponde al nombre de la clave asociativa. Y esta variable juegos sería un array con todos los juegos. Vale, pues esto lo hace internamente Laravel. Por eso tenemos que enviar un array asociativo a la vista para que Laravel a la vista no nos va a llegar el array asociativo, sino que nos va a llegar una variable que se llamará juegos. Y con esa variable pues vamos a confeccionar cada una de las fichas. Vale, pues vamos a la vista. Vamos a la juegosblade.php y ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, tenemos que confeccionar una de estas fichas para cada juego que nos llegue en el array. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un bucle. Y el bucle ya lo tenemos aquí, pero bueno, este es un bucle for normal y corriente de PHP que además se ejecuta 8 veces y nosotros no queremos que se ejecute 8 veces, pues queremos que se ejecute tantas veces como elementos tenga el array. Pues vamos a quitar este bucle y por lo tanto su etiqueta de cierre que está aquí abajo y vamos a utilizar una directiva Laravel que se llama for each, que la podemos seleccionar de aquí. Vale. ¿Cómo se llama nuestra variable que queremos recorrer? Recordad que estamos enviando un array que se llama datos, pero que a la vista nos va a llegar una variable que se llama juegos. La clave asociativa se habrá transformado a una variable. Pues queremos recorrer una variable que se llama juegos y para cada iteración queremos trabajar con una variable que se llama juego. O sea, este bucle for each va a recorrer este array y en cada iteración nos va a dejar cada uno de los elementos del array, nos los va a dejar en esta variable, juego. Vale, recordad que esta variable es un array, es un objeto. Vale, pues la directiva for each solo funciona con plantillas Blade, claro.
Digamos, ¿podríamos utilizar el bucle for de PHP como teníamos antes? Sí, pero ¿para qué? Si estamos utilizando plantillas Blade, mejor trabajar con las directivas for each. Tenemos que especificar el cierre. Por aquí pondremos end for each. Y ahora vamos a ver que lo que va a hacer este bucle es confeccionar una ficha para cada elemento de este array. Si tal como tenemos la aplicación ahora, la ejecutamos, fijaos que tenemos 31 fichas. Ya no tenemos 8 fichas, tenemos 31 fichas. Claro, sigue siendo la misma ficha. Lo que vamos a hacer era sustituir estos literales fijos por cada uno de los claves asociativas de este array. Por ejemplo, el título del juego lo tendremos en juego nombre. Y esto, para que funcione bien, tenemos que ponerlo así. Recordad, queremos mostrar el contenido de una variable PHP, sería el equivalente a hacer un eco de una variable PHP, pues podemos abrir el tag de PHP y cerrar el tag de PHP y utilizar la instrucción echo, pero como tenemos plantillas Blade, utilizamos las doble llaves para ejecutar. Siempre que queramos ejecutar algo de PHP con Blade, el abrir y cerrar con llavecitas dobles. Vamos a ver si esto funciona. Solo con el nombre del juego. Si actualizamos la pantalla, fijaos que se abre Wolf. Veamos cómo funciona. Como efectivamente cada ficha tiene un título distinto. Vamos a ver el año. Pues el año será $juego año. Vamos ya a hacerlo todo. Aquí es la compañía. $juego compañía. Aquí el tipo. Tipo, bueno, de momento vamos a poner lo que sabemos, que es $juego y de tipo. No es lo que queremos, porque queremos que aparezca el nombre del tipo del juego arcade aventura y no la clave foránea, pero de momento no tenemos ese dato. Vamos a poner y de tipo. Y me falta, sí, la imagen. Pues la imagen, vamos a poner el helper asset, que no lo estábamos utilizando, pues vamos a utilizar ahora el helper asset. Y aquí pondremos de la carpeta img, queremos $juego, y si no me equivoco es portada. Vamos a ver lo que tenemos. Todo funciona bien excepto la imagen, porque se llama portada la imagen. Sí, sí, se llama portada. Sin portada JPG. Y dejadme que mire que la imagen exista. Public img portada JPG, sin portada JPG, y aquí es sin portada.jpg. Vale. Y el fallo está aquí. El fallo está en las comillas que he puesto en la etiqueta img. Vale. Recordad que en PHP es un fallo de principiante, pero ya digo que aunque no llevo muchos años programando, estas cosas pasan. Fijaos que en PHP si queremos combinar, concatenar textos, esto no deja de ser un texto, con una variable, esto no deja de ser una variable, es cierto que es un objeto y queremos acceder a un atributo de un objeto, pero podemos considerar una variable, tenemos que utilizar comillas dobles. Las comillas dobles nos permiten concatenar textos y variables. Y embargo, estoy utilizando comillas sencillas. Es cierto que las comillas dobles están aquí, pero están fuera de lo que
PHP Docker Laravel va a ejecutar. Lo que vamos a hacer es abrir aquí con comilla sencilla, cerrar aquí con comilla sencilla. Son detalles que parecen insignificantes, pero dan mucho dolor de cabeza. Y entonces hay que utilizar comilla doble y aquí cerrar con comilla doble. Parece que no hemos hecho nada del otro mundo, pero en teoría, si ahora actualizamos, debería funcionar. Debemos ver, todas las fichas tienen la misma imagen, pues de momento nos vale. Vale, pues ya tenemos casi la consulta de juegos. Tenemos 31 fichas para cada uno de los 31 juegos. Y lo que vamos a hacer ahora, antes de seguir con la consulta de detalle y ver otras cosas, es qué hacemos para que aquí aparezca. Fijaos que si miramos las fichas, aparece el título del juego, el año, la compañía que ha diseñado, ha comercializado el juego, pero como tipo de juego, donde esperamos ver arcade, aventura, sin determinar, vemos la clave foránea, porque el tipo de juego realmente no lo tenemos en la tabla de juegos, lo tenemos en la tabla tipos. Por lo tanto, tenemos que hacer una consulta en la tabla tipos utilizando la clave foránea de la tabla juegos para poder incorporar el tipo de juego, que nos aparezca el texto. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Hay varias alternativas, pero hay una que a mí me gusta especialmente. A ver, hay varias alternativas. Básicamente, vamos a ir al controlador. Fijaos que aquí estamos recuperando los juegos. Pues bueno, una alternativa, ya que estamos, pues sería, bueno, pues para cada uno de estos juegos hacer un acceso a la tabla de tipos y poder recuperar la columna tipo, que es la que nos da la descripción. Alternativa 1. Alternativa 2. Ya que estamos accediendo a la tabla de juegos utilizando el modelo, hacer lo que se llama un inner join. Un inner join, una consulta simultánea de dos tablas. Opción 2. Opción 3, que es la que vamos a utilizar, es crearnos un método específico para utilizarlo en el modelo juego y que nos haga la consulta ya automáticamente en la tabla de tipos. ¿Cómo se hace esto? Vale, pues vamos a editar el modelo juego. Esa es la que más me gusta. El modelo juego, que únicamente hemos añadido un atributo adicional para desactivar los timestamps. Aquí tendremos que añadir más cosas según las vayamos necesitando. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un método para consultar el tipo de juego por su clave foránea. Vale, este método tiene que ser un método público. Le vamos a llamar public función tipo. No es un método estático, no puede ser un método estático porque es un método que vamos a tener que ejecutarlo para cada fila de la tabla de juegos. Cada fila de la tabla, como estamos utilizando Eloquent o ORM, cada fila es un objeto. Laravel tratará cada fila de la tabla de juegos como si fuera un objeto y para cada uno de esos objetos tendremos que ejecutar este método. Por lo tanto, como no es un método que dependa de la clase, no es un método que sea responsabilidad de la clase, sino que será responsabilidad de cada uno de los objetos que se crean a partir de esta clase, del modelo, tiene que ser un método no estático. Por lo tanto, como es un método no estático, lo que va a hacer es un return, va a retornar algo, $this, vamos a utilizar el método belongs to. Este método lo que va a hacer es cada vez que se ejecute nos va a realizar una consulta en la tabla de tipos. ¿Por qué belongs to? Porque partimos de la tabla de juegos, que es la tabla relacionada. Las filas, todas las filas que hay en la tabla de juegos pertenecen a un tipo. De ahí el método belongs to. Cada juego pertenece a un tipo. ¿Belongs to qué? Pues belongs to la tabla donde queremos realizar la consulta, que es la tabla de tipos. Vamos a utilizar el modelo, por lo tanto ponemos modelo tipo que hay que importarlo
Vale, en principio con esto nos bastaría, en principio, pero no va a funcionar. Ahora veremos por qué, pero de momento lo voy a dejar así. Aquí me falta el punto y coma. Y fijaos ahora, bueno, primero porque no va a funcionar, pero vamos a probarlo aunque no funcione. Si nos volvemos al controlador, estamos realizando una consulta en la tabla en el modelo juego. Pues bueno, esta consulta nos devuelve todos los atributos de la tabla juego y además nos va a devolver un método que es el método que hemos creado aquí, el método tipo, que hasta que no lo ejecutemos no vamos a poder obtener el tipo de categoría. Pero fijaos lo que voy a hacer ahora. Me voy a la vista, y aquí realmente no necesito el ID tipo. Yo aquí no quiero el ID tipo, no quiero que me aparezca tipo 3, tipo 3. Quiero que me aparezca el nombre del tipo, la descripción del tipo. Pues entonces lo que pondré será tipo y aquí estoy accediendo a la tabla tipos y de esa tabla tipos tiene dos columnas, una que se llama ID tipo y una que se llama tipo. Se repite mucho tipo, pero recordad que tipo hace referencia a la tabla tipos y hace referencia a este método que hemos creado aquí, que se llama tipo, o sea, el primer tipo que he puesto es este método. Para cada fila de la tabla juegos ejecuta este método. Vale, este método hace el acceso a la tabla tipos y la tabla tipos tiene dos columnas que son ID tipo y tipo también. Pues bueno, quiero recuperar la columna tipo que es la descripción del tipo. Por esto aquí ponemos dos veces tipo. Primero es el método y una vez que obtengamos la consulta en la tabla tipos, que son dos columnas, quiero acceder a la columna tipo. Si la columna se llamara nombre, pues podríamos tipo, flechita, nombre. Vale, y ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a nuestra vista, vamos a hacer un refresco. Si todo va bien, debería ir mal. Efectivamente, si todo va bien, debería ir mal. Y nos dice que error al intentar acceder a la propiedad tipo porque esta no existe. Vale, y vamos a ver por qué no existe. Vale, primero que la consulta que estamos haciendo en el modelo es errónea. Aquí en el modelo estamos intentando, la consulta que hacemos en el modelo, este método tipo que hemos añadido, que estamos indicando que para cada juego acceda a la tabla tipos, al modelo tipo para recuperar los datos que correspondan. ¿Cómo sabe Laravel que tiene que hacer una consulta por la clave foránea de cada fila de la tabla juegos con la clave primaria de la tabla tipos? Bueno, eso Laravel lo sabe porque belongs2 hace siempre una consulta de clave foránea a clave primaria, pero como sabe cómo se llama la clave foránea de juegos y la clave primaria de tipos. Bueno, pues en principio lo sabría si hubiéramos seguido las convenciones de Laravel. Si la clave primaria de la tabla tipos se llamara ID, perfecto. Si la clave primaria de tipo se llamara ID y la clave foránea de juegos se llamara, vamos a ver, lo voy a poner aquí como comentario. La clave primaria de la tabla tipos que se llame ID y la clave foránea de la tabla juegos que se llame tipo ID. Si se llamaran de esta forma, estas dos siguen las convenciones de Laravel. No hace falta indicarle aquí cómo se llama la clave primaria de una tabla y la clave foránea de otra, porque lo que va a hacer Laravel es buscar una clave primaria ID y la va a intentar relacionar con una clave foránea tipo -id. Pero como no se llaman así, tendremos que especificar dos parámetros más, que es cómo se llama la clave foránea. La clave foránea que queremos utilizar. Pues la clave foránea se llama ID tipo. ¿Y cómo se llama la clave primaria con la que queremos relacionar esa clave foránea? Que también se llama ID tipo. Ninguna de las dos sigue las convenciones. Por lo tanto, tenemos que especificarlas. Tenemos que especificar clave foránea, clave primaria. Clave foránea que está en la tabla juegos, clave primaria que está en la tabla tipo. Vamos a ver si ahora nos funciona. Refrescamos y casualidades de la vida, bueno, casualidades no, ha sido
es lo que esperábamos. Fijaos cómo ahora sí que obtenemos en perdón, en cada juego, es que tengo otro proyecto que son muy parecidos pero con películas, en cada juego tenemos el tipo de juego y no el numerito de la clave foránea que al usuario no le aporta ningún valor. Y de esta forma pues tenemos esta primera parte de la consulta completa. Voy aquí a añadir un comentario. Recordad que este primer parámetro es la FK, la clave foránea de la tabla juegos. Vamos a ponerlo aquí, juegos. Y el segundo parámetro es la clave primaria, la PK de la tabla tipos. Siempre y cuando nos sigan las convenciones de Laravel. Si siguen las convenciones de Laravel, nos podemos ahorrar estos dos parámetros. Y si los queremos poner igualmente, porque nos resulta más claro, pues no hay ningún problema. Vale, pues vamos a hacer, porque quería hacer la consulta en un solo vídeo, pero la voy a dividir en dos vídeos para que no sean tan largos. Lo que sí que vamos a dejar completo es la consulta de todos los juegos en esta vista de consulta. Bueno, ya los tenemos. Nos falta una pequeña cosilla que mejor que la hagamos ahora antes de que se nos olvide, y es que si volvemos a la vista, ya que hemos sustituido todos los literales fijos por los correspondientes atributos de este objeto, para que nos aparezca la información, que no se nos olvide que tenemos dos botoncitos de enlace a otras vistas, el botoncito ver más, que nos enlaza con la vista de consulta de detalle, el botoncito mantenimiento que nos enlaza con la vista de mantenimiento del juego, y fijaos que ahora mismo estamos enviando, lo hicimos en el vídeo anterior, para probar la carga de vistas, un valor fijo que es el 7. No queremos eso. Pues simplemente que no se nos olvide que aquí no podemos enviar el 7. Aquí lo que vamos a enviar, perdón, es $juego, la clave primaria que se llama id tipo. Y aquí igual voy a hacer un copiar-pegar. Aquí en vez del 7 no queremos enviar el 7, queremos enviar $juego y de tipo. Y vamos a ver si funciona. Básicamente se trata de ver que si pulsamos... Uy, algo he hecho... me he comido, creo, en algún sitio me he comido algo. Ah, vale, aquí no hace falta poner otra vez. Aquí. Ya estaban puestos aquí. Aquí lo tengo que ponerlos otra vez. Lo que tiene el directo. Bueno, pues fijaos que si ahora pulsamos a este botoncito, que antes enviamos juegos /7, pues ahora enviamos juegos /3, el que toca. Si ahora pulsamos en esta ficha el de mantenimiento, pues enviamos juegos /4 mantenimiento, el que toque en cada momento. O sea, ya estamos enviando este parámetro que esperan recibir estas dos vistas también de forma dinámica. Y así pues lo dejamos completo. Vale, ¿y qué nos falta por hacer para acabar de que la consulta funcione bien? Pues, bueno, la consulta funciona bien, pero tenemos todas las fichas. Vamos a activar esta consulta de aquí. Confeccionar la combo de forma dinámica para que en vez de que aparezcan siempre estos juegos, arcade, aventura, rol didáctico, que además no coinciden ni siquiera con los que tenemos en la base de datos, pues que aparezcan realmente los juegos que tenemos en la base de datos, los tipos de juego. Bueno, pues para esto lo que vamos a hacer es en vistas controller, vamos a vistas controller, en el método de consulta juegos, que es el que está cargando la vista de juegos, pues aparte de este array con todos los juegos, necesitamos el array con todos los tipos de juegos para confeccionar la combo. Bueno, pues ningún problema. Vamos a hacer otra consulta utilizando este array datos, tipos, y vamos a hacer una consulta en el modelo categoría. Hay categoría, no, tipo, perdón. De nuevo utilizando el método all, que ahora después cuando funcione bien la consulta os comentaré una mejora que podemos hacer
que la consulta sea un poquito más usable. No, podríamos decir más usable. Bueno, pues aquí estamos consultando todos los juegos, aquí consultamos los tipos y lo que vamos a hacer es pasar este array datos, que ya lo estamos haciendo, pero este array datos tendrá dos claves asociativas, la clave juegos, la clave tipos. ¿Qué quiere decir? Que cuando utilicemos cuando nos llegue a la vista este array, ya no será en formato de array, sino que nos llegará una variable juegos, ya lo hemos visto y la estamos utilizando, y una variable que se llamará tipos. La variable juegos la estamos utilizando aquí, en este for each, y la variable tipos, pues la vamos a utilizar aquí. Vamos a dejar la primera opción, que es todos los juegos, todos los tipos de juego, y vamos a crear aquí otro for each para confeccionar una etiqueta option para cada uno de los tipos. Vamos a añadirle ya aquí el end for each. Y aquí necesitaremos... Uy, he puesto el cursor donde no debía. Una etiqueta option con un value. Vale, ¿qué ponemos en el value? Pues en el value nos interesa poner la clave primaria de la tabla tipos. El value es que cuando el usuario seleccione un tipo es el valor que se va a enviar al servidor. Pues la clave primaria será $tipo y de tipo. Vale, esto es lo que se va a enviar al servidor cuando el usuario seleccione una opción. Pero no es lo que queremos que vea el usuario. Lo que queremos que vea el usuario no es la clave primaria, sino queremos que vea $tipo en la descripción, el nombre del tipo. Vale, aquí cerramos la etiqueta option y vamos a ver si funciona. Vamos a refrescar la página y vemos que cada aventura didáctico sin determinar. Como ahora sí que obtenemos exactamente los tipos que tenemos en la base de datos y no los que teníamos antes, que eran los que habíamos puesto en las vistas inicialmente para probar la carga. Vale, la segunda parte. Pues la segunda parte es cuando el usuario seleccione aquí una opción de la combo, queremos que aparezcan solo los juegos que pertenezcan a este tipo. Ahora mismo aparecen todos, pues solo queremos los que pertenezcan a la categoría, al tipo aventura. Vale, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues activar esta combo. Digamos, tenemos que hacer que cuando el usuario seleccione un valor, automáticamente ese valor se envíe al controlador para que nos haga la consulta. Vale, ¿cómo lo hacemos? Pues podríamos añadir aquí un botoncito, un botón de consultar, pero normalmente este tipo de combos basta con seleccionar, con cambiar el valor para que ya automáticamente se lance la consulta. Entonces lo que vamos a hacer es asociarle a la etiqueta select. Tarde o temprano, es difícil que una aplicación tarde o temprano no necesitemos código JavaScript. Difícil. O algún evento JavaScript. Es muy difícil. Vamos a añadir un evento JavaScript, que es el evento onChange. Y aquí vamos a indicar que cuando se cambie el valor de la combo, se haga el submit del formulario. Se envía el formulario, este formulario se envía al servidor. Y como dato se va a enviar, pues la opción que tengamos seleccionada. Se va a enviar el value de esta opción. Recuerda que el usuario verá el tipo, la descripción, pero si una etiqueta option tiene el atributo value, lo que se envía al servidor es el value, no es lo que ve el usuario, que es lo que nos interesa. Vale, pues está utilizando el método get. Normalmente las consultas utilizan siempre el método get, pero ¿a dónde tenemos que enviar este formulario? El ThisFormSubmit nos envía el formulario al servidor, pero ¿dónde? Pues ¿dónde? A un controlador. Lo tiene que recoger un controlador. Y ya sabéis que para que se ejecute un controlador necesitamos una ruta que apunte a ese controlador. ¿Qué controlador queremos que se ejecute? Bueno, pues lo ideal es que se ejecute vistas controller, que es el único controlador que tenemos hasta ahora, y dentro de este controlador queremos que se ejecute consulta juegos. Ahora mismo estamos consultando todos los juegos, pero nos interesa filtrar un poco esta consulta para en vez de consultar todos los juegos, que solo se consulten los de un tipo determinado. Por lo tanto,
Podríamos crearnos un método distinto, otro método nuevo que sea consulta por filtro o consulta juego por tipo, pero no vale la pena. Vamos a utilizar este. Vale. Este controlador, este método, recordad que tiene asociado la ruta juegos. La ruta juegos, o bien si utilizamos route juegos consulta, creo que era. Podéis utilizar las dos. Dejadme que lo mire un momentito. Aquí en el fichero de rutas, rutas web consulta.juegos. Vale. Podéis utilizar o directamente el nombre de la ruta o bien aquí consulta.juegos. Vale, pues vamos a ver si se ejecuta o no se ejecuta. Vamos a ir al controlador y fijaos que estamos enviando, cuando se envía un formulario a un controlador, todos los controles de tipo input select text area pues se enviarán al controlador. Vale, pues en este caso, este formulario solo tiene un control que es un select, importantísimo el atributo name, porque el atributo name es la forma que tendremos en el controlador de cazar el dato que vamos a enviar desde el formulario, que únicamente es el tipo a consultar, pero si no tenemos el atributo name no se va a enviar nada. Bueno, pues para recuperar los datos de un formulario, más adelante cuando veamos el alta, esto hablaremos con más en detalle, pues tendremos que utilizar, normalmente hay dos formas, pero a mí la que me gusta más es utilizar un objeto especial que pertenece al Laravel, que es el objeto request, que al ser una clase externa, una clase que no tenemos en esta carpeta, hay que importarla. Se importa de esta forma, illuminate http request. Fijaos que http son peticiones http. Siempre que veáis illuminate barra http es algo que tenga que ver con formularios, algo que nos llega de algún formulario. Peticiones http. Bueno, pues de este objeto request vamos a crear, de esta clase request vamos a crear un objeto que le vamos a llamar, no le podemos llamar datos porque ya tenemos una variable que se llama datos y se van a dar de tortas, por lo tanto vamos a llamarle, pues, bueno, le llamo request para no pensar demasiado, un alarde de creatividad inmenso, pues le llamo a la variable igual que en la clase que está utilizando este objeto. Esto es un objeto, ¿eh? Bueno, y vamos a ver qué contiene vamos a ver qué contiene este objeto antes de seguir. Vale, pues para ver qué contiene este objeto, vamos a poner aquí $request. Vamos a inspeccionar qué contiene y así pues probamos que cuando seleccionamos una opción de la combo, pues efectivamente se está ejecutando el método. Pues así hacemos una doble prueba. Vale, pues nos vamos a la vista. Vale, tengo una manera de refrescar. Vale, pues cuando se carga la vista, esto es lo que nos está llegando del objeto request. Es un objeto bastante complejo. Me interesa ahora que esté comentado. Vamos a comentarlo. Vamos a cargar la vista. Vale, vamos ahora a quitarle el comentario para ver que funciona efectivamente cuando seleccionamos una opción distinta de la combo. Podemos como efectivamente se está cargando, se está ejecutando el método del controlador. Vale, ¿y cómo recuperamos el parámetro? Pues bueno, es muy sencillo. Lo que queremos hacer es de este objeto request nos va a llegar un parámetro que se va a llamar tipo. ¿Y por qué se va a llamar tipo? Pues se llama tipo porque en la vista tenemos el atributo name de la select que se llama tipo. Y si no nos lo creemos, pues fijaos cómo se envían los atributos por get, se envían siempre por la URL. Fijaos que la ruta es barra juegos, el interrogante, que el interrogante siempre indica a partir de aquí son atributos, son datos que se envían al servidor. Estamos enviando un parámetro tipo con el valor 3. Pues la forma de recuperar ese parámetro es tan sencilla, simplemente como de este objeto request recuperar el atributo tipo. Vale, pues esto lo podemos quitar para que no moleste.
pero sí que tenemos que recogerlo. Bueno, pues vamos a hacer para recoger el tipo de juego que queremos consultar, lo vamos a recoger aquí. Ahora os explicaré por qué. ¿Por qué lo recojo en la variable datos? Porque luego este tipo que nos llega que nos llegue a este método del controlador lo vamos a volver a necesitar en la vista. Recordad que estamos trabajando con Laravel con vistas que se confeccionan, no que se renderizan, ya que renderizado corresponde al navegador, pero sí que se confeccionan íntegramente en el servidor. Se confeccionan íntegramente en el servidor antes de enviarlas al navegador. Por tanto, antes de que la vista se envíe al navegador, cuando seleccionemos aquí una opción de la combo, didáctico, fijaos lo que está pasando, ¿veis? Se está ejecutando el método. Cuando completemos la consulta, aquí solo deberían aparecer las fichas que sean de tipo juegos, de tipo didáctico. Pero fijaos que el valor de la combo, como estamos recargando otra vez la vista, se está recargando la página, pues el valor de la combo lo perdemos. Claro, sí que el usuario verá aquí las fichas de juegos que sean didácticos, pero aquí el usuario verá aventura. ¿Veis cómo cambia inmediatamente en cuanto se carga la página? Porque se está cargando otra vez la vista. Esto no son envíos asíncronos, como cuando trabajamos con frameworks de... Eh, más adelante haré unos vídeos de cómo adaptar esta aplicación con, para que esté completamente desacoplada del servidor. Es decir, tendremos un framework, un backend confeccionado también con Laravel, que será una API, no tendrá vistas. El backend no tendrá vistas, será una API REST. Y tendremos todo este frontend confeccionado con HTML y CSS y Angular, Angular 18. Podríamos hacerlo también en React, podríamos hacerlo en Vue, pero bueno, me gusta, el framework que más me gusta de frontend es Angular, a diferencia de la mayoría de trendings que es React, pero bueno, yo Angular bajo mi punto de vista le da mil patadas a React, pero bueno, esto ya no quiero entrar en esta discusión porque además no toca. Bueno, pero más adelante veremos cómo adaptar todo este frontend a Angular. Entonces ya no necesitaremos hacer el que se recuerde la opción de la combo, porque como en Angular cuando tenemos un frontend completamente desacoplado del backend, nunca llegamos a salir de la página. Como nunca salimos de la página, no hace falta recordar la opción que el usuario había seleccionado anteriormente. Pero como ahora cada vez que seleccionemos una opción, pues salimos de la página y el backend, el servidor, lo que hace es volver a cargar la página, perdemos la opción seleccionada. Para poder mantener esta opción, necesitamos volver a enviar a la vista el tipo de juego que se ha seleccionado. Por lo tanto, la mejor forma de volverlo a enviar es crear en este array que ya tenemos, le añadimos una nueva clave asociativa, ojo que no coincida con alguna de las que ya tenemos, aquí tenemos una tipos, aquí le he llamado tipo, de forma que luego, utilizando un mecanismo que ya veremos, pues podemos recuperarlo y poder seleccionar la opción que el usuario anteriormente había seleccionado. Vale, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues necesitamos consultar en la tabla de juegos solo los juegos que pertenezcan a un tipo determinado. Pero claro, que pertenezcan a un tipo si se ha seleccionado alguno, porque si no se ha seleccionado ninguno, queremos mantener la consulta que ya tenemos. Y si se ha seleccionado uno, tendremos que hacer una consulta con un where, con un filtro. Por lo tanto, aquí tenemos que discriminar o consultar todos si no se ha seleccionado ningún tipo o consultar un juego en concreto si hemos seleccionado un tipo. Vale. ¿Qué pasa antes de hacer esta consulta si entramos por primera vez en la pantalla? Vamos a entrar en la aplicación por primera vez desde la página de inicio y selecciono la opción Juegos Spectrum. Vale. Aparecen todos los tipos, ningún problema. Fijaos el valor, si ponemos aquí dd, esto tiene que ver para lo que vamos a hacer ahora, ¿eh? No. ¿Qué valor tendrá este request tipo? ¿Qué valor tendrá este atributo de este objeto si no selecciono ninguna opción de la combo? ¿Cuándo sucede esto? Pues cuando entramos por primera vez en la página.
pues veis que tiene el valor null. Nos va muy bien este valor null, ya veréis por qué nos va fenomenal, que si no seleccionamos nada contenga el valor null. Nos va perfecto. Vale, pues quitamos este dd, simplemente servía para esto. Vale, y vamos a hacer la consulta. Claro, aquí tendríamos que hacer un if. Si datos tipo contiene el valor null, pues consultamos todos los juegos. Y si no contiene el valor null, pues hacemos una consulta utilizando un filtro. Pero ese tipo de decisiones, ese tipo de lógica, que sí que implica un if, es mejor que la haga el modelo, que no la haga el controlador. O sea, el controlador, os comenté en el primer vídeo, en el segundo, cuando empezamos a hablar de controladores, de lo que era modelo vista controlador, que el controlador se encarga de la lógica de negocio, decidir qué vistas hay que cargar, decidir qué se hace con los datos, si hay que guardar, hay que grabar algún fichero, si hay que acceder a una base de datos a partir de un modelo. Pues sí, hemos decidido que tenemos que acceder a esta base de datos, a la base de datos juegos, pero resulta que este acceso es condicionado, o bien para recuperar todas las filas, o bien para recuperar solo una fila. A lo mejor que esa decisión se la traslademos al modelo. Se podría hacer en el controlador sin problema, pero ¿cómo lo haríamos en el controlador? Pues lo haríamos de esta forma. Pondríamos aquí if si está informado el tipo, pues haremos algo. Podríamos utilizar un if ternario también, pero así se ve mejor. Pero podemos utilizar el if ternario sin problemas. Haríamos esto. Si está informado el tipo, si nos llega informado un tipo de juego, vamos a hacer la consulta por tipo de juego. Y el else, si no nos llega informado ningún tipo de juego, es decir, esta expresión se evalúa como false y recordad que el null se evalúa siempre como false. Esto es en PHP, en JavaScript y todos los lenguajes de programación modernos y no tan modernos, el null siempre se evalúa como false. Pues si se evalúa como false es que no se ha informado ningún tipo y mantenemos la consulta que ya tenemos. Vale, pues si hemos informado un tipo, queremos hacer lo siguiente. Datos, juegos, juego, dos puntos, dos puntos. Aquí no podemos poner all, porque el all es consultar todos, sino que lo que vamos a hacer es poner una cláusula where. Un método más que una cláusula. Bueno, where. Pues queremos consultar que la columna id de tipo contenga el valor que tenemos en esta variable. Y si ponemos el puntito y coma al final, mejor. Y si no hemos seleccionado ningún tipo, pues que se sigan consultando todos los juegos. Y vamos a ver si esto nos funciona. Nos va a faltar algo, ¿eh? No va a funcionar porque cuando utilizamos el all directamente se hace la consulta en la tabla. O sea, directamente el Laravel nos confecciona la sentencia SQL para realizar la consulta en la tabla, pero cuando utilizamos where, la consulta, Laravel no confecciona directamente la consulta hasta que no pongamos esto, get. Siempre hay que acabar con get. En el all no hace falta porque el all es consulta todas las filas y ya Laravel confecciona la sentencia SQL. En cuanto utilizamos filtros, siempre hay que acabar con get para decirle a Laravel, ya he acabado de poner filtros, ya puedes confeccionar la sentencia SQL. Vale, pues vamos a ello. Vamos a entrar a juegos. De momento deberían aparecer las 31 fichas porque no hemos seleccionado ningún tipo. Vamos a seleccionar aventura y vemos que aventura, aventura, aventura. Ya no tenemos 31 fichas, tenemos solo 16 fichas, 12 fichas, son 3 filas, solo tenemos 12 fichas, todos los juegos que tenemos de aventura, pero fijaos lo que ha pasado aquí. Hemos perdido la selección. Esto debería mantener la opción que el usuario ha seleccionado previamente. Vale, pues ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo mantenemos esa opción? Pues nos vamos a la vista y simplemente lo que hay que decirle en esta etiqueta option, recordad que para mantener una opción de una combo se utiliza el atributo selected, el atributo de HTML selected. Cualquier opción, cualquier etiqueta option que tenga el atributo selected es la que permanecerá seleccionada por defecto. Si hay más de una opción que tiene el atributo selected, pues será la última que lo tenga será la que vale. Bueno, pues ¿cómo añadimos el atributo selected a la opción
que el usuario previamente ha seleccionado. Pues para esto estamos enviando el tipo. Vamos a enviar, perdón, sí, el tipo. Estamos enviando la opción seleccionada de nuevo a la vista, porque ahora en la vista podemos utilizar una directiva, otra directiva late que se llama selected, que se utiliza de esta forma. La directiva selected de Laravel lo que va a hacer es comparar lo que pongamos aquí dentro y si la condición se cumple le va a añadir el atributo selected a esta opción. Y si no se cumple, pues no le añade el atributo selected. ¿Qué vamos a poner aquí dentro? ¿Cuándo queremos que se seleccione esta opción? Que esta opción cuando se cargue la página se mantenga seleccionada. Pues cuando el tipo y de tipo sea igual, a tipo, mucho tipo, pero se refiere a esto. Esta variable de aquí es esta de aquí. En cada iteración tenemos un objeto que se llama tipo. Este objeto tiene dos atributos, id tipo, la clave primaria de la tabla, y tipo, la descripción. Bueno, pues cuando la clave primaria en esta iteración coincida con el valor que previamente ha seleccionado el usuario en la tabla y que lo estamos de nuevo enviando a la vista utilizando este array datos. Recordad que este array datos, la clave asociativa a tipo, se transforma en una variable tipo. Cuando coincidan, es que queremos que esta opción permanezca seleccionada. Vamos a ver si funciona. Vamos a seleccionar, para cambiar en vez de aventura, didáctico. Vale, pues didáctico en tipo no se puede convertir a número entero. Tipo con the converted to int. A ver esto, ¿por qué pasa? Creo que ya sé por es que hay algunos errores que no me daban en el Laravel 10 o en el Laravel 9, porque siempre los frameworks me los salto de dos en dos. De la versión 9 he pasado directamente a la 11, igual que en Angular. En Angular de la versión 15 he pasado directamente a la 18, en Laravel de la versión 9 he pasado directamente a la 11. Hay algunos errores que en Laravel 11 pues no me daban en Laravel en versiones anteriores y aquí sí, pero vamos a ver, creo que, que ya sé por qué es. Vale. Y no tiene nada que ver con las versiones de Laravel, porque ahora que lo estoy mirando detenidamente, aquí tenemos el error. Aquí mismo está claramente el error. Seguro que alguno de vosotros ya lo habrá detectado. Fijaos que el error lo tenemos aquí y aquí. El objeto resultante de cada iteración se llama igual que la variable con la que quiero compararlo. No puede ser. Por lo tanto, vamos a cambiarlo. Vamos a poner aquí, esto lo vamos a mantener igual, tipos as tipo, pero aquí en vez de tipo, o sea, el atributo name, vamos a llamarle id tipo, porque realmente lo que estamos enviando al servidor, vamos a hacer un pequeño cambio en el código. Esto es muy habitual, por esto es importante ir probando las cosas según se van haciendo, al menos las cosas de bulto. Luego podemos generar casos de prueba, pero esto ya es otro mundo. Vamos a llamar el atributo name id tipo porque realmente lo que nos va a llegar al servidor es el id, es la clave primaria. Vale, pues vamos a hacerlo por orden. Si aquí hemos puesto id tipo, entonces en el controlador aquí será id tipo. Aquí vamos a poner también id tipo, vamos a cambiarlo en todos sitios. Aquí también. Vale, se acabó aquí los cambios. Volvemos a la vista y entonces aquí pondremos id tipo. Y vamos a ver ahora. Refrescamos. Vamos a pulsar. Bueno, vamos al principio. Vamos a cargar la vista desde cero. Juegos. Todos. Vamos a seleccionar didáctico. Vale, pues didáctico, veis que tenemos 6 juegos que tienen el tipo didáctico y vemos cómo se mantiene la opción de la combo. Ahora sí que lo tenemos correcto. Mira, ya os digo que este es el directo, ¿eh? No hay cortes, ya no suelo editar nunca vídeos, o sea, tal como lo voy explicando, tal como va saliendo es como lo voy explicando, no apenas hago cortes, a no ser que tenga que hacer una instalación, que entonces sí que hago un corte para evitar que estemos
perdiendo el tiempo ver cómo se instala algo. Pero bueno, ya está solucionado el tema. ¿Qué nos falta por hacer? Pues antes de concluir este vídeo, porque vamos a completar la consulta de todos los juegos y luego haremos la consulta de detalle. Pues vamos a refactorizar un poquito el controlador. ¿Qué consiste en refactorizar? Refactorizar es mejorar la claridad de código, sin que se vea perjudicada la funcionalidad que ahora mismo tenemos confeccionada. O sea, el usuario final verá que todo funciona igual, pero para nosotros el código lo hemos mejorado un poco el código. ¿Qué vamos a mejorar? Pues lo que os comentaba antes, esta consulta la vamos a trasladar al modelo. O sea, este if, el decidir qué es lo que se hace, qué consulta se hace, si con where o sin where, la vamos a trasladar al modelo. Por lo tanto, vamos a abrir el modelo. En el modelo vamos a crear un método que tiene que ser público y vamos a llamarle consulta. Vale, y este método, perdón, este método nos va a retornar, bueno, antes de decir que nos retorne nada, va a recibir un parámetro que le vamos a llamar id tipo o tipo, aquí sí que le podemos llamar tipo sin problemas, pero bueno, ya para seguir la nomenclatura que hemos especificado antes, que hemos utilizado antes, y aquí vamos a trasladar, pues vengo a la plantilla, esto de aquí, a la plantilla, perdón, al controlador, esto de aquí, voy a hacer un copiar y me vengo aquí al modelo y aquí hago un pegar. Digamos, el utilizar estos métodos de Eloquent los vamos a trasladar al modelo. Vale, aquí ya no podemos preguntar por por datos y de tipo, sino simplemente por el parámetro de entrada y por lo tanto aquí igual. Fijaos que esto lo mantenemos. Y aquí no hace falta asignarlo a datos juegos, porque aquí esta variable de datos juegos aquí no sirve para nada, sino simplemente aquí ponemos un return, o sea, que nos retorne el resultado de esta consulta con filtro o nos retorne el resultado de la consulta con todos los juegos. Vale, pues este método consulta, vamos al controlador y ahora lo que haremos será sencillamente esto lo podemos quitar y si, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a quitar solo la parte que no queremos. Y ahora en vez de estar utilizando aquí directamente los métodos de Eloquent, pues aquí lo que hacemos es llamar del modelo juego, quiero llamar a consulta. Vale, y en consulta tenemos que pasar el datos y de tipo, que es el parámetro que espera recibir. Vale, y nos aparece en rojo. Y pensad un poco por qué aparece en rojo. Si ponéis el cursor encima, os dirá el por qué aparece en rojo. Vale, pero os lo digo yo ahora. El método consulta lo estamos, tal como lo tenemos aquí, lo estamos llamando con 2 puntos, 2 puntos. 2 puntos, 2 puntos quiere decir que el método consulta es un método estático. Para poderlo, si no es un método estático, lo tendremos que llamar de esta forma. Pero a ver, ojo, porque para llamarlo de esta forma, este método, o sea, esto de aquí, perdón, tendría que ser un objeto. Sobre un objeto podemos ejecutar un método. Sobre una clase no podemos ejecutar un método que no, a no ser que sea estático. Este método no es estático, por lo tanto no lo podemos ejecutar directamente con la clase juego. Y si lo ponemos así, tampoco lo podemos ejecutar porque no es estático. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir al modelo y simplemente añadir aquí public static function consulta. Este método es estático y como es un método estático pertenece a la clase juego.
No necesitamos que se ejecute con un objeto que hayamos instanciado desde esta clase, a diferencia de este de aquí que sí que pertenece a los objetos. Los objetos son cada una de las filas que hemos consultado en la tabla. Este de aquí no, este lo podemos ejecutar directamente de la clase. Fijaos como ahora ya no tenemos el error. Juego consulta. Podríamos hacer lo mismo con el método, con el modelo tipo, crearnos un método consulta. Os lo dejo a vosotros si lo queréis hacer. Pero este sí me conviene porque en cuanto tiene un poquito de lógica que decida qué tipo de consulta hay que realizar, mejor que esa lógica la haga el modelo. Ya que hemos trasladado la consulta al modelo, vamos a mejorarlo un poquito. Y es que ahora mismo, bueno, primero vamos a probar que lo que hemos hecho funciona. Me voy a inicio, entro a juegos, ¿vale? Aparecen todos los juegos. Vamos a seleccionar arcade. Vemos que aparecen solo los arcade y mantenemos la opción. Pero no estaría de más que además de mostrar los juegos, estos se muestren ordenados por título. Ahora se muestran en el mismo orden en el que están en la base de datos. Pero sería interesante que para facilitar la búsqueda de un juego aparezca ordenado por el título. Pues lo que vamos a hacer es hacer la consulta ordenada por título. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, aparte de la cláusula where, entre el método estático where y el método get, vamos a añadir un nuevo método que es order by. El título del juego es nombre y aquí lo mismo. Aquí ponemos order by nombre, pero ojo, en cuanto ya no estemos utilizando all, ya estemos utilizando alguna cláusula, algún método distinto de all, ya tenemos que indicar Laravel cuándo debe confeccionar la sentencia SQL. Aquí sí que tenemos que volver a poner el get. Con el all no hace falta, pero en cuanto queremos una consulta ordenada por alguna columna de la tabla, ya tenemos que especificar el get. Vamos a ver si funciona todo correctamente. Vale, pues consulta de todos los juegos ordenados por título. Fijaos cómo ahora están ordenados alfabéticamente. Vamos a pulsar sin determinar. Solo tenemos 4, pero fijaos que también están ordenados alfabéticamente. Y con esto, pues hemos concluido la consulta de todos los juegos. El siguiente paso, en un vídeo distinto, porque este ya se está haciendo muy largo, es hacer la consulta de un juego utilizando los botones, la consulta de detalle, y una vez que hemos hecho la consulta de detalle, hacer la consulta en la vista de mantenimiento es idéntico, o sea, es lo mismo, exactamente lo mismo, va a ser un copiar-pegar, va a ser muy rápido. Pero esto lo haremos ya en el siguiente vídeo.